6:6. Deuteronomio 6:6. Vamos a empezar directito. Hoy seguimos con nuestra serie de experiencias. ¿Cómo vamos con esta serie? ¿Les ha gustado? Amén. ¿Han aprendido? Muy bien. Hoy vamos a hablar de experiencias, pero vamos a hablar de que necesitas la palabra en medio de tus experiencias. Necesitas la palabra de Dios en medio de tus circunstancias, en medio de lo que estés viviendo. Tienes que conocer cada día más de Dios. Y desde un principio, desde el pueblo de Israel, Dios les dejó este mandato. Leemos Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos guía, Señor, nos fortalece, Padre, y nos acompaña en nuestro camino, Señor. Gracias por lo que has depositado en nosotros, Señor. Permite, Señor, que yo lo que habla y diga este día, Señor, sea correcto y sea de bendición para las personas que estamos aquí, Padre. Guíame, Señor, guíame, Espíritu Santo, Señor. Sea tu palabra obrando sobre cada vida que está en este lugar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Qué bueno que están aquí, se ven muy guapos. Hoy, ¿quién tuvo día libre hoy? Muy bien. ¿Sí descansaron? ¿O quién se puso a lavar? También va a hacer tareas. Muy bien. Bueno, hoy hablaremos de la necesidad de la palabra en medio de las experiencias con Dios, pero también de las experiencias que tenemos con el mundo. ¿Cómo podemos enfrentar lo que estamos viviendo si la palabra está con nosotros? Y que pues mejor ejemplo sería el pueblo de Israel. Tuvo así como súper grandes experiencias. Estuvo lo del Mar Rojo, el maná, la nube, la columna de fuego. O sea, ellos tuvieron grandes experiencias con Dios que los debería haber dejado así de que creyendo incondicionalmente en el Señor, ¿verdad que sí? Pero aún así les dejó este mandato: estudia mi palabra, repítesela a tus hijos, repítela, guárdala en tu corazón. Aunque tuvieron experiencias con Él, les dijo que no soltaran su palabra, que no se olvidaran de su palabra en sus vidas. Nuestras experiencias con Dios tienen que ser diferentes a las experiencias que tenemos en el mundo. No pueden ser iguales, tienen que ser diferentes y tienen que marcar una diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nosotros. Por ejemplo, en las experiencias del mundo, el mundo te dice: si eres feliz, hazlo. Si te gusta, es bueno. Si no te gusta, deséchalo. Lo importante eres tú. Y todo lo que el mundo nos está hablando todo el tiempo es tú y solo tú importas. Pero si la palabra está obrando en nuestra vida, ¿nos está diciendo eso? ¿Ustedes qué creen? Pues claro que no. ¿Qué dice la palabra? Pues que vivimos por fe, no por vista, no por sentimientos. Que el reino no se trata de nosotros. O sea, aquí no eres el importante. Ponte a trabajar y lleva la paz, la palabra de Dios. Habla de Jesús y enseñemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y así, si nosotros le enseñamos a nuestros niños, levanten la mano los niños, a ver cuántos niños hay aquí. Ahí hay algunos niños. Y los jóvenes, levanten la mano. Muy bien. Si nosotros vamos enseñando de su palabra, si nosotros le enseñamos a nuestros niños, gracias, si nosotros le enseñamos a nuestros jóvenes, vamos depositando la palabra, vamos dejando la semilla en su vida. Cuando enfrenten situaciones difíciles, sabemos que la palabra va a ser la obra. Sabemos que la palabra no regresa vacía. Y aunque la puedan regar, y nosotros también, aunque el Espíritu Santo está con nosotros a veces, no hagas eso, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, pues los niños también, y los jóvenes también, y pues los grandotes también.
pero la palabra siempre hace la obra y Dios siempre está con nosotros y el Espíritu Santo siempre nos está guiando. Entonces, por favor, estudia la palabra, enséñasela a tus hijos, aprovecha todos los recursos que hay en este tiempo para aprender más de su palabra. ¿Usted quién ha visto videos en YouTube sobre la palabra de Dios? ¿Quién tiene la Biblia en su celular? ¿Quién sigue a otros predicadores en Facebook? Muy mal. No, tenemos mucha oportunidad de estar aprendiendo y de estar conociendo, pero lo más importante es que nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación con Dios es de nosotros y es responsabilidad de nosotros hacerla crecer y multiplicarla y enseñársela a los demás, y es personal, pero impactará a tus generaciones, impactará a jóvenes, impactará a niños, impactará a los que estén cerca de ti, pero si tú dejas que la palabra haga la obra. Hoy vamos a ver el ser cristiano como cuando estudiamos una carrera. Cuando empezamos a estudiar una carrera, pues nos ponemos así como bien estudiosos, tenemos que ser constantes, vamos a la escuela, estudiamos y aprendemos, y así vamos desarrollando para poder terminar y poder trabajar en la carrera que estudiamos, ¿verdad que sí? Bueno, así estamos nosotros. Cuando somos cristianos, tenemos un encuentro con Jesús, ¿verdad que sí? Ya tuvieron su encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien nos habló la palabra, porque alguien nos explicó alguna verdad, porque el Espíritu Santo redarguyó en nosotros y pudimos arrepentirnos y podemos seguir buscando de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando recibimos a Jesús estamos en nuestro primer amor. ¿A quién no le pasó que querían seguir aprendiendo y al que se topaban le decían: Dios me ama, Dios te ama, y le platicábamos a todo mundo, o los que éramos maestros queríamos andar enseñando a todo mundo y así? Estaba el primer amor, estaba ese querer enseñar a los demás, pero ese amor, ese compromiso tiene que seguir como cuando estudias la carrera. Si quieres graduarte, tienes que tener el compromiso de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de prepararte para terminar tu carrera con buenas calificaciones. Tenemos ese compromiso, tenemos ese deber como cristianos, tenemos que tener esa hambre. Nos enseñaba la pastora que les dijo el pastor Ofir, tenemos el hambre de seguir buscando de Dios, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo más a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra? Y nosotros vamos buscando, y esas experiencias nos llevan a tener un encuentro con Dios. Pero bueno, entonces eso que vamos aprendiendo nos enseña que tenemos un Dios de amor, ¿verdad que sí? Un Dios de misericordia, pero también sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios que va a hacer justicia, que sabemos en la obra de Jesús, sabemos del Espíritu Santo, tenemos que aprender más de sus enseñanzas, tenemos que seguir conociendo la palabra. Entonces, conocemos la palabra, tenemos experiencias con Dios, conocemos un poquito más y cada vez tenemos otras experiencias con Dios, y luego sabemos que tenemos que orar. Bueno, pues ya empiezo a orar. Tengo que ayunar, empiezo a ayunar. Tengo que servir, empiezo a servir. Si tenemos una vida sana como cristiano, vamos desarrollando y vamos avanzando y vamos creciendo en esa carrera que nos lleva hasta el servicio, que nos lleva hasta compartir de su palabra. Nuestro conocimiento de la palabra nos debe de llevar a no solo tener un simple conocimiento, sino a tener experiencias con Dios que nos permitan ser de testimonio, que nos permitan ser de bendición para los demás, sobre todo para nuestra familia y nuestros hijos y para los que nos rodean. Tu relación con Dios es personal. Tú decides hasta dónde quieres conocer más, aprender más y aplicar más en tu vida. Aplicar la palabra, no solo, porque de nada nos va a servir solo aprenderla, y así impactar generaciones. Pero en otras iglesias, aquí no, existe un problema, que a veces esa relación, esa lectura solo es a lo que vieron en Facebook o a lo que vieron en Instagram y así, ¿no? De que, no, hoy estuve leyendo, y tú dices, ¿qué estuviste leyendo? ¿Gálatas? De que, no, el Facebook.
Bueno, no puede quedarse ahí tu lectura o tu relación con Dios, porque no pasarías tu carrera leyendo Facebook, ¿verdad que no? No pasarías tu carrera, no te graduarías viendo solo Insta, aunque te dieran consejos de tu carrera. Tampoco tu relación con Dios, tu conocimiento de la palabra se puede quedar en lo que aprendas en las redes sociales. Tienes que tener experiencias con la palabra real y escrita, con la palabra de Dios. Mucho contenido que hay en las redes obviamente es de bendición y obviamente va a tocar tu vida y puede tocar la vida de muchos, pero no se puede quedar solo en eso, en ese versículo del día o en ese que compartió alguien, en ese pedacito de prédica, sino que tienes que tener esa hambre de seguir buscando, de seguir creciendo como cristiano. Bueno, entonces estábamos en la carrera, ¿verdad? Estamos estudiando y ahora sí, ya terminaste la carrera, ya te graduaste, vas a buscar tu trabajo y ¿qué te piden? Experiencia. Y tú, espérame, pero si acabo de salir, no tengo experiencia. Así también es con nosotros. ¿Qué quiere decir? Obviamente, como hijos, debemos de tener la necesidad de conocer más de su palabra, pero no puede faltar el aplicarla en nuestra vida, el ser congruentes, el ser congruentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que hacemos, aplicarla en nuestras circunstancias, en nuestros logros, pero también en nuestros fracasos, en nuestras tormentas, pero también en nuestros días felices. Fortalece nuestra fe, nuestras convicciones, nos hace más fuertes, nos hace más estables y nos ayuda a enfrentar las diferentes situaciones que estamos viviendo. O sea, tenemos que vivir la palabra, tenemos que aprenderla, pero tenemos que amarla. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar lo que estamos haciendo, porque Dios nos ama y nos ha enseñado que Él está con nosotros. Hoy les voy a hablar de dos ejemplos. Uno es de Josías. ¿Conocen a Josías? ¿Quién era Josías? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Me gusta mucho esta historia porque es de un niño y los niños me gustan mucho, ¿verdad? ¿Quién sabe que me gustan mucho los niños? Aquí los niños están pintando un dibujo de Josías. Josías fue un rey, pero fue rey desde niño. Cuando Josías tenía 8 años fue rey. Entonces, Josías fue rey en Judá. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en Israel y en Judá. Y hubo buenos reyes y entre esos buenos reyes estaba Josías. Josías se destacó por ser un buen rey, por hacer las cosas bien delante de Dios, pero también porque amó la palabra de Dios, porque en su tiempo mandó reconstruir el templo de Dios. ¿Y qué creen que pasó ahí? Encontraron el libro de la ley. ¿Cómo? ¿Estaba perdido? ¿No lo leían? ¿No lo tenían que grabar en su mente, en su corazón? Estaba ahí entre los muros, yo no sé dónde estaba, cuando estaban juntando como el dinero para construir el templo y estaban preparando todo lo que ellos necesitaban. Le llevaron el dinero, pero encontraron el libro y el rey, se lo llevaron al rey y se lo leyeron y el rey se sorprendió mucho de todo lo que decía ese libro, porque él decía, hemos estado haciendo todo mal, hemos cometido mucho pecado, y él se angustió y él se preocupó y él se arrepintió, rasgó sus vestidos y decía, ¿por qué no conocíamos esta palabra de Dios? Entonces fue muy importante el hallazgo del libro, fue muy importante que encontraran ese libro. Dice en 2 de Crónicas 34:8, vamos a leer, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová.
los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Si nos vamos hasta el 10, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. En estos versículos podemos ver cómo los funcionarios del rey Josías encontraron el libro que contenía la ley de Dios, la cual al parecer por años había estado perdida. Pero imagínense qué triste sería que un pueblo no pueda escuchar o no pueda leer la ley de Dios. Imagínense que un día nos prohíban leer la Biblia y nosotros no nos la sepamos o no la conozcamos. Eso sería terrible. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ustedes quieren que Dios se olvide de nosotros? Imagínense. Aquí está la importancia de conocer su palabra. Cuando la palabra de Dios deja de ser predicada, la maldad crece sin ninguna oposición, porque no estamos escuchando el consejo de Dios. Pero nosotros tenemos que tener experiencias con la palabra. Y con esto que yo les platico de Josías, podemos aprender algunas actitudes que nosotros podemos tener hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, Josías presentó arrepentimiento al escuchar todo lo que decía la palabra, al escuchar lo que no habían hecho y lo que sí estaban haciendo que no era correcto. Él rasgó sus vestiduras y empezó a buscar consejo con una profetisa y empezó a decirles: ¿qué vamos a hacer? No conocíamos todo eso. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y él sabía y él quería en su corazón hacer lo correcto de Dios. Entonces, él se arrepintió. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de las cosas que no debemos de hacer. La palabra nos tiene que alejar del pecado. Muchos que escuchan la palabra a veces no les interesa o la ven con desinterés de que no me interesa, o son insensibles a la palabra y deciden seguir con sus pecados y no saben que esa decisión que están tomando los está llevando a una condenación eterna. Pero ellos están escuchando la palabra y están decidiendo hacer oídos sordos, están decidiendo no arrepentirse. Pero nosotros debemos ser atentos a la palabra de Dios y reconocer nuestras maldades y arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Y con la palabra también nos ayuda a buscar la ayuda de Dios. Él, cuando lo leyó y no entendía lo que estaba pasando, mandó a hablar a una profetisa, a esta Hulda, y mandó pedir ayuda y dijo: pregúntenle a Jehová, pregúntenle qué va a pasar, qué vamos a hacer. Él buscó ayuda en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor, ¿verdad que sí? Pero también tenemos un Dios justo. Y así es como la misma palabra nos habla del pecado y nos habla de la condenación, pero la misma palabra nos habla de ese plan de salvación. Y nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación porque lo aprendimos en su palabra, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos queda? Pues creer en su palabra. La siguiente actitud correcta es creer en su palabra, creer que lo único que necesitamos es a Dios en nuestras vidas y seguir aprendiendo de Él para que Él pueda transformar nuestras vidas y poder hacer lo que Él quiere que hagamos en su voluntad. Lo único que necesitamos es creer, y Josías lo hizo. Entonces la profetisa le dijo: no te preocupes, si están en problemas, Dios sí está enojado con el pueblo, pero como tú te arrepentiste, como tú creíste en la palabra, no vas a ver la destrucción del pueblo y te vas a salvar, y cuando mueras vas a morir en paz. Entonces él pudo creer y él pudo salvarse de todo el desastre que habían hecho por no conocer la palabra. Entonces
¿de qué aprendemos de él? Él obedeció la palabra. Vamos a ver 2 de Crónicas 34, del 31 al 32. Finalmente, la actitud que tomó Josías después de creer que Dios lo había perdonado fue de completa obediencia a la palabra. Y dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo en obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y no solo prometió él, sino que hizo que se obligaran a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y a los moradores de Jerusalén que hicieran conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Después de creer en Dios y en sus promesas, el rey se comprometió a obedecer la ley y comprometió a su pueblo a sujetarse a Dios. Entonces, aquí también nos enseña a ser obedientes, pero que si tú tienes un lugar de impactar la vida de alguien, lo hagas. Si tú puedes decir a alguien, puedes aconsejar, que no te pesque desprevenido y que no te pesque sin saber dar un buen consejo. Trata de estar aprendiendo y poder dar un buen consejo. De igual forma, cada uno de nosotros debe obedecer su palabra y después de recibir por fe la gran salvación de Jesús, Pablo nos enseña, que nos dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si crees la palabra, si obedeces la palabra va a hacer la obra en tu vida y va a impactar tu destino eterno. Entonces, nuestra actitud hacia la palabra debe ser de creerla, de obedecerla, de escucharla, de leerla, de compartirla, de aprenderla, de grabarla en nuestro corazón, de tener una actitud de humildad, de tener una actitud de obediencia hacia la palabra, porque cuando hacemos eso, el Señor perdona nuestros pecados, porque nos guía, nos rescata y nos lleva a salvación, nos salva de la condenación eterna. Dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, recibe con mansedumbre la palabra implantada, cree en su palabra. Pero bueno, eso me puedes decir, es una historia de hace mucho tiempo, es una historia de un rey que existió hace mucho. Bueno, el segundo ejemplo que les quiero dar hoy es de los misioneros. ¿Conocen algunos misioneros? ¿Sí conocen o no? Muy bien. Vamos a hablar ahora en la actualidad. Podemos ver múltiples historias de misioneros, de predicadores que han enfrentado experiencias que creen fáciles o difíciles con Dios. De todas, fáciles, difíciles, complicadas y muy, muy complicadas. Pero que al conocer la palabra de Dios y sobre todo amarla, amar a Dios y a los demás, les hace mantenerse firmes y continuar con su propósito y continuar con su obra a pesar de que estén pasando situaciones muy complicadas. Entonces, yo les decía que necesitamos la palabra en medio de nuestras experiencias. Pero necesitamos la palabra, necesitamos la experiencia con Dios, pero necesitamos esa fe, necesitamos el amor a Dios, el amor a su palabra para luchar para que las personas reciban este mensaje de amor y salvación. Si nosotros no tuviéramos amor por Dios, si solo tuviéramos la palabra, pero no tuviéramos amor por las personas o amor por Dios, dices, no, yo no voy a pasar complicaciones, yo no voy a dejar que me peguen, o yo no voy a dejar que me encierren en la cárcel, o yo no voy a decir, es más, que me hagan una mala cara, mejor no le digo nada. Pero bueno, hoy les voy a platicar de un misionero que era un pastor, era misionero, y que él reflejó su amor por Dios y por la palabra.
El amor tiene que estar presente en todas las cosas que hagamos para el Señor. El amor no puede faltar. No lo hacemos con la actitud de quedar bien con alguien. No hablamos de Dios por quedar bien con los pastores o por lucirnos aquí en la iglesia. Hablamos porque creemos que hay una salvación, que las personas están en problemas y no conocen que Jesús puede salvarlos. Entonces nosotros tenemos que seguir buscando y aprendiendo, pero de nada te sirve estudiar mucho si eso no te lleva a amar mucho, a perdonar mucho, a enseñar mucho y a servir mucho a los demás. O sea, no puedes aprender y llenarte como si fueras un libro, una libreta, pero no reflejar ese amor, no reflejar ese servicio. Tener experiencias con Dios y su palabra nos lleva a crecer, a soltar las quejas, a soltar el temor, a soltar todo lo que nos está pasando y seguir adelante con fe, con paciencia, con esperanza, con gozo y amor. Si tienes vida, tienes todavía un propósito que cumplir. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir confiando en su palabra. Nuestra experiencia con su palabra debe ser una experiencia de amor que nos lleve a amar a los demás, a obedecer su palabra. Si no la entendimos, pues a seguirla estudiando y a tratar de entenderla, de comprenderla, de arrepentirnos de lo que hacemos mal, realmente de buscar esa santidad, realmente de valorar lo que Jesús hizo por nosotros, realmente de valorar lo que tenemos nosotros ahora en nuestras vidas, alejarnos del pecado, alcanzar la santidad y reflejar el amor de Dios y ser de bendición para otros. Sobre todo, poder defender la verdad. Ahorita que está toda pisoteada la verdad y la esperanza, el amor, nosotros tenemos ese mensaje y tenemos la responsabilidad de darlo. Pero bueno, les decía que les iba a platicar de un pastor, misionero, evangelista, que estaba en un país que el gobierno cambió el sistema de gobierno a un sistema que no cree en Dios, que no permite la libertad de culto, que no permite que las iglesias abren libremente del amor de Dios. Y pues obviamente cuando cambia el sistema de gobierno, reúnen a toda la iglesia, reúnen a los pastores, a los líderes y les dicen: ustedes tienen que apoyar este sistema de gobierno, si no van a ir a la cárcel. ¿Y qué creen que pasó? La mayoría de los pastores, no, sí, estoy de acuerdo, no, sí, llámenme camarada. Y todos, algunos estaban con que me dejen tener mi iglesia y yo pueda seguir haciendo mis reuniones. Voy a decir que estoy a favor de ese tipo de gobierno. Pero este pastor dijo: claro que no. Y ahí en la reunión donde había soldados, policía, misioneros, pastores, se paró y dijo: nos reunieron aquí para decir que apoyemos este tipo de gobierno, pero yo no puedo hacer eso. Yo amo la palabra de Dios, no puedo dejar de predicar, no puedo dejar de alabar. Y obviamente todos le aplaudieron, le dijeron: wow, qué valiente. Y no, todos tendríamos que ser como tú. Pero ¿qué creen que pasó? Obviamente lo encarcelaron, lo metieron a la cárcel. Pero como quiera, aún en esas circunstancias, su esposa seguía repartiendo la palabra de Dios en folletos y en diferentes oportunidades que tenía. Hablaba, predicaba, oraba por los demás, a pesar de que ya se habían llevado a su esposo a la cárcel. Su hijo, que era un niño así como David, él siguió hablando y enseñando a sus compañeros sobre la palabra de Dios. Y él en la cárcel le seguía hablando a los presos, a los soldados y a todos de Dios. Llegó un momento en que eran demasiados los golpes, pero él seguía enseñando. Lo golpeaban y regresaba y él decía: no, Dios está conmigo. Y le decían: oye, te acaban de golpear y tú sigues enseñando. No entendían por qué él no hacía caso. Le predicaba aún después, hasta los que lo golpeaban, le estaban golpeando, pero Dios te puede salvar y debes de arrepentirte. Y él les decía: no entendemos cómo es que después de golpes, torturas
y de separarte de tu familia. A su esposa también la detuvieron y la mandaron a hacer trabajos forzados. Su hijo se tuvo que ir con sus tíos y lo querían obligar a usar los colores del gobierno para como hacerlo sentir de que tu hijo te traicionó. Su hijo no aceptó los colores y siguió hablando de Dios. Su esposa, cargando piedras y construyendo, siguió hablando de Dios. Y en la cárcel él siguió hablando de Dios. Era tanto lo que él enseñaba que decidieron aislarlo, lo encerraron solo. Ya habían pasado varios años, no lo dejaban ver a su familia, no lo dejaban ver a nadie, y él en la cárcel ya estaba con la actitud de que Dios, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué me tienes aquí, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y lo más sorprendente, estando solo, encerrado, empezó a escuchar unos golpes. Y dijo, esa es clave Morse. Y empezó, él también sabía clave Morse, y empezó a contestar. Y era otra persona que estaba aislada también. Y le dijo, he hecho mucho mal, he dañado a muchas personas y necesito arrepentirme. ¿Conoces de Dios? Y él, sí conozco de Dios, y Dios te ama y Dios te puede perdonar. Y aún ahí a golpes, a través de un muro de la cárcel, él pudo llevar ese mensaje de salvación a una persona que estaba necesitando en ese momento el mensaje de Dios. Entonces él en ese momento siguió compartiendo la palabra. Lo sacaron y lo volvieron a golpear. Él estaba muy enfermo, le pasaron 1000 cosas. Total, estaba tan enfermo que dijeron, ya se va a morir, ya mándalo al calabozo donde se están muriendo todos. Y pues donde se estaban muriendo todos, llegó un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, golpeado, aporreado, sacudido, empezó a orar, a sanar, a darles el pedacito de pan que tenía, y nadie se murió. Todos se recuperaron, todos se sanaron. Y como él estaba predicando, enseñando, pues a cada rato que lo escuchaban, lo socaban, le daban sus golpes y regresaba. ¿Y en qué estábamos? Y seguía enseñando la palabra, seguía predicando, seguía enseñando. Le decía, oye, no podemos alabar aquí. Y dice, sí, no tenemos instrumentos, pero tenemos las cadenas. Y con las cadenas que tenían en sus pies, empezaron a alabar a Dios. Su testimonio dice que duró 10 años en la cárcel. O sea, no fue una semana, un mes, 2 días, 3 días, un año, 2 años. 10 años en la cárcel, aguantando golpizas, tortura, enfermedad, estar lejos de su familia, hambre. Y él decía, después de todo esto, ya no me acuerdo tanto de la Biblia, ni tanto de la palabra, pero cuando él ya estaba así como decidido a seguir enseñando y a seguir compartiendo de Dios, le dijeron un día, ya, te vas de aquí. Lo sacaron tapado en los ojos y creía que lo iban a fusilar. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo fusilaron o no lo fusilaron? Pues lo sacaron, lo pusieron en el paredón y él estaba así, Dios, pues ya voy contigo. Y de repente no pasó nada, no se oyeron disparos. Se levanta la venda de los ojos y no había nadie. Lo habían dejado libre. Obviamente salió corriendo a su casa, y cuando llegó a su casa tenían una reunión de jóvenes. Su hijo ya era joven y estaba predicando la palabra. Él llegó, y ¿qué creen que hizo? Todavía llegó orando y ayunando 3 días, dando gracias de lo que Dios había hecho en su vida. Y en su testimonio dice, con tantos golpes, ya no me acuerdo tanto de Biblia, ya no me acuerdo de algunas citas, pero lo que hay en mi corazón me sirvió para seguir adelante. Y tenía 4 verdades que lo habían ayudado a seguir adelante. Una era, Dios existe y nunca te abandona. Él estaba seguro de que Dios estaba con él en medio de cualquier circunstancia. En la número 2, Jesús es mi Salvador. Y se lo tengo que decir al mundo. Jesús me salvó y se lo tengo que decir a los demás. Y él se dedicó 10 años en la cárcel a hablar del amor de Dios, a hablar de salvación, a hablar de amor. Sea lo que sea,
de lo que estaba pasando, mantuvo la certeza de que tenía una vida eterna, y eso lo mantuvo fuerte y lo mantuvo seguro. Y número 4, aún en los peores momentos, el amor de Dios siempre fue la mejor salida. En cualquier situación que él estaba viviendo, el amor de Dios siempre era lo mejor que había en su vida. A pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, de la tristeza, el amor de Dios lo ayudó a mantenerse. Ese tipo de gobierno ya se quitó, ya no existe en ese país, pero el ministerio de este pastor sigue impactando vidas, sigue existiendo y sigue llevando la palabra. Bueno, entonces estuve escuchando un libro que se llama Corazones de Fuego, y son experiencias de algunas mujeres, y te das cuenta cómo a veces, aunque estaban viviendo situaciones muy difíciles, algo de la palabra estaba siempre en su mente o en su corazón y las ayudaba a mantenerse fuertes. Una de ellas no conocía casi nada porque practicaba otra religión, pero empezó a estudiar la Biblia, y cuando se complica su vida, solo tenía en su mente Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Y cuando la golpearon, cuando la maltrataron, decía Emmanuel, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y esa palabra y ese saber que Dios estaba con ella, eso la mantuvo fuerte y la ayudó a impactar otras vidas. Otra de ellas, llegaron a destruir un pueblo que era todos eran cristianos, y los llegaron a atacar, y cuando a ella la iban a matar decía: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Se aferró a la palabra, se aferró a su fe y se salvó, y le pasaron 1000 cosas, pero al final pudo seguir predicando a otras personas. Ya como conclusión, ya nos vamos, pero bueno, sigamos buscando, sigamos aprendiendo, sigamos hablando de Dios a lo mejor. Es la mejor manera que tenemos para impactar al mundo y a nuestras generaciones. Una de las mejores formas de poder impactar el mundo es evangelizar, es hablarles del amor de Dios, es hablarles de este mensaje de salvación, de que sí hay esperanza, de que sí hay algo por qué luchar. Mantente firme en tu fe, aunque estés pasando circunstancias difíciles, aunque creas que a veces Dios no te escucha, mantente firme en tu fe, sigue aprendiendo. No son tus ideas las que van a cambiar al mundo, es la palabra de Dios. En donde tú estés, sigue capacitándote, sigue aprendiendo y sigue aprendiendo de la palabra de Dios y sigue impactando vidas. Sigue siendo adorador y sigue reflejando el amor de Dios a los demás. Su palabra nos lleva a tener una experiencia con Jesús que cambia nuestro corazón, que nos lleva a querer alejarnos del pecado y a querer estar cerca de Dios. Cada experiencia con Dios nos lleva a conocerlo más y amarlo más. Seamos una iglesia despierta y una iglesia dispuesta a conocer más de su palabra. Muy bien, Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a orar. ¿Quién está seguro que Dios le ama? ¿Quién está seguro de que Dios ha hecho la obra en su vida? ¿Quién va a ser obediente? ¿Quién va a servir más? ¿Quién va a orar más? ¿Quién va a ayunar más? Hombre, ya los quiero ver bien delgados de tanto ayuno. No es para la dieta, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos siempre a volver a ese primer amor, siempre tener más hambre de seguir aprendiendo de ti y de seguir compartiendo tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a tener una fe fuerte y a poder hablar a los demás de tu amor, de tu misericordia y de tu justicia. Ayúdanos a ser una iglesia despierta, activa, que pueda seguir sembrando tu palabra, que pueda seguir evangelizando, predicando, alabando y sirviéndote. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te pido que impactes la vida de cada uno de los que están aquí y que cada uno de los que estamos aquí podamos impactar muchas vidas y muchas familias. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.